esto. Y a la verdad no quería, porque a veces nos cuesta, pero dije, Señor, tú tienes un motivo y una razón para que hable, y Él hablará a cada uno de ustedes en esta mañana. Amén. Vamos a comenzar. Nos ponemos de pie antes de empezar para darle gracias a Dios por esta oportunidad y porque nos tiene aquí y porque somos privilegiados, hermano. Somos privilegiados porque Él nos eligió. No todos tienen este privilegio porque no todos han querido tenerlo, porque el Señor Jesús murió por todo, pero muchos no quieren aceptar esa muerte en sus vidas. Y gracias a Dios porque nosotros hemos podido ser obedientes y podemos estar en este día aquí alabando y glorificando el nombre de Dios. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te doy gracias, Padre, porque esta palabra yo sé que tocará a muchos, Padre, como sé que un día tocó mi vida. Y porque tú tienes, Señor, el poder y la autoridad sobre nuestras vidas para transformar todo aquello, Señor, que entorpece el fluir de tu Espíritu Santo. Señor, te pido en esta mañana, Señor, que tú visites a cada uno, Padre, que nadie se vaya como ha venido. Te pido, Padre, que seas tú dando la palabra precisa a cada uno, Señor. Que tú seas sanando los corazones, Padre. Que tú seas quebrantando, Señor, las vidas. Que no sea yo, Padre, sino que seas tú, mi Dios, hablando a tu pueblo, trayendo la libertad que necesitamos, Señor, para adorarte y bendecirte, Padre. Señor, te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que usted, Señor, toque, que visite nuestras vidas, Padre, nuestras mentes, Señor. Que si hay alguien, Padre, que está en esa situación, que en esta mañana, Padre, pueda ser quebrantado, que pueda ser sanado por tu Espíritu Santo. Padre, obra en cada vida y en cada corazón, Señor, dándonos, Señor, la respuesta a través de tu palabra, Señor. Oh, gracias, Señor, te damos por tu inmenso amor y por tu misericordia que tienes para con nosotros. Padre, gracias, Señor, porque nos permite de ser tu Hijo, Señor. Gracias, 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 Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Voy a hablar de un pecado que muchas veces no lo vemos como pecado, pero Dios sí lo mira como pecado. Y el tema de hoy se llama el perdonar. Es un pecado, hermano, porque muchas veces en nuestras vidas decidimos nosotros no perdonar. Muchas veces como hombres decidimos no perdonar por el daño que a lo mejor nos han causado. Muchas veces hay cosas que nos causan un daño irreparable, es lo que nosotros pensamos. Y nos duele, entonces no queremos, nos ponemos en la posición de no querer perdonar. Hoy en día en el mundo hay mucha gente que se va al infierno por no querer perdonar. Yo en una oportunidad igual prediqué esta palabra porque Dios me lo pidió, y esta vez, 3 semanas atrás, cuando tenía que predicar, me decía, y a veces la veo que es muy fuerte, a lo mejor no sé. Y bueno, le hacía como el quite, pero Dios me habló y me dice lo que tienes que hacer. Y bueno, yo siempre he dicho, Señor, yo quiero obedecerte. Y en esta mañana lo que he hecho es obedecer. Lo vamos a ir a Hebreo 12:15. Amén. El tema de hoy se llama el perdonar. Tenemos que ver la importancia, hermanos, de poder perdonar. Y lo vamos a ir viendo a través de la palabra. Amén. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno
deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermano, el perdonar, antes de llegar a la palabra perdonar, primero viene resentimiento. El resentimiento trae amargura. Y cuando llega la amargura al corazón del hombre, es como una gangrena que el hombre va comiéndolo y le cuesta perdonar. Entonces, por eso dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque hay mucha gente, hermano, que no quiere perdonar. Como decía, dice, no, yo nunca la voy a perdonar, porque le ha causado un daño, sea el daño que haya sido, o sea hombre o sea mujer. Muchas veces nos causan daño, hermano, que a nuestra vida nos duele. Pero tenga en claro que el crecimiento del cristiano muchas veces vamos a ser dañados, vamos a ser probados para madurar, para crecer. Y muchas veces esa prueba que vamos a pasar nos va a dar amargura. Pero por eso dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y por esa amargura muchos, hermanos, pueden ser contaminados. Amén. Dice, ¿qué es amargura? Sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. A veces, hermanos, vemos que son injustos con nosotros y pensamos que no lo merecemos. Pensamos nosotros que no lo merecíamos lo que nos han hecho pasar. Entonces, en nuestro corazón, el enemigo viene y nos pone amargura. Porque dice, no, tú no te lo merecías. Todo lo que hiciste por aquella persona, todo lo que has sido con esa persona. Entonces, Satanás empieza, y en nosotros empieza a crearse la amargura. Entonces, cuando empieza eso, empieza resentimiento. Primero, no, estoy resentida. Pero el resentimiento empieza después una amargura. Y la amargura pulsa. La amargura no nos deja vivir. Y cuando el cristiano tiene amargura, no puede servir a Dios. No es libre para servir a Dios. Muchas veces las situaciones nos desilusionan, hermano. Pero Dios no nos dijo que no nos íbamos a desilusionar, pero Él nos dio la salida. Amén. Yo esta semana, el viernes, hago una llamada y llamé a mi hija, se lo explicaré un poco. Llamé a mi hija y mi hija estaba, yo la sentí muy mal, le digo, ¿qué pasa? Me dice, te quiero pedir un favor, me dice, han hablado muy mal de mi padre, me dice así, han hablado muy mal de mi padre, yo no quiero que nunca más vuelvas a hablar a esta persona, me dice, porque yo no lo voy a perdonar. Le digo, hija, le digo yo, lo siento, pero yo sí tengo que perdonar. Y me dice, mañana hablaré con mi padre. Le digo, no. Y estuve más de media hora hablando con ella. Dios usó mi vida para poder hablar con ella y efectivamente no se lo dijo a su padre, lo que habían hablado mal de él, pero ella estaba muy, muy herida. Y yo le digo, hija, todo esto, si tú sigues acumulando eso, lo que te va a traer amargura. Y la amargura destruye. Le dije, quiere destruir tu hogar, quiere destruir tu familia, que Dios te ha dado. Le digo, no. Le digo, yo no guardaré ese resentimiento. Yo cuando vea a la persona, lo saludaré como siempre y oraré. Más, le digo, si he hablado es porque en él hay algo que lo está interrumpiendo y hay que orar por él. Y bueno, todo esto ha quedado en paz. ¿Pero por qué? Porque Dios, mucho tiempo, hermano, ha venido tratando conmigo de que debo perdonar. Porque muchas veces nosotros, a nuestra apariencia, hermano, nos creemos perfectos.
Y cuando nos dañan, pensamos que nosotros somos intocables. Yo hubo un tiempo que yo pensaba que era intocable y que era perfecta. Porque a lo mejor por mi crianza, por mi forma de ser, me consideraba una persona perfecta e intachable, a mi manera. A ver, mío, entonces si alguien me hacía algo, yo lo que guardaba era el resentimiento, pero fui guardando amargura. ¿Por qué? Porque yo me creía intocable, porque tuve una crianza muy buena, llegué de muy pequeña a una iglesia y me fui criando en un mundo cristiano, no conociendo a Dios. Porque muchas veces los niños no conocen a Dios. Y yo era muy niña, llegué a la iglesia. Entonces me fui criando con un parámetro normal de una persona con disciplina, se puede decir. Pero yo me creía intocable. Pero no me había dado cuenta que Jesús había muerto también por mis pecados y que yo estaba destituida de la gloria de Dios si yo no le aceptaba. Lo que yo tenía era una religión, a lo mejor formalismo, que me había criado en una iglesia, pero me costaba perdonar, era muy rencorosa. Si le preguntan a Manuel alguna fecha de que me hizo algo, yo se la puedo decir, porque las mujeres somos muy históricas, siempre nos acordamos de los daños que nos han causado, y eso me atraía muchos problemas, porque el enemigo de todo eso, hermano, se aprovecha y nos hace, sobre todo a las mujeres, nos hace perder el gozo. Y cuando nosotros perdemos el gozo, hermano, también perdemos el crecimiento ante Dios. ¿Por qué? Porque eso, el enemigo siempre viene recordándonos lo que nos hicieron. Y no lo podemos sacar. Amén. ¿Qué produce la amargura? La amargura es el resultado de sentimientos muy profundos. Supone, es como un árbol grande cuando echa muchas raíces. Eso es la amargura, hermano. Vamos acumulando quizá lo más profundo de la vida. Cuando alguien nos hace algo, yo sé que a muchos a lo mejor le han hecho algo que aún lo llevan en su corazón y aún lo recuerdan. Como algunos dicen, yo lo recuerdo como que fue ayer. ¿Ha escuchado usted esas palabras? Que dicen, no, lo que me hizo yo lo recuerdo como que fue ayer. Y no tendemos a olvidarlo, sino que cada vez lo vamos colocando más raíz, se va enterrando más tierra, y no nos olvidamos nunca de lo que nos hicieron. Amén. Que se transforma en amargura. La amargura es el pecado más contagioso. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando nos hacen algo, nosotros vamos y lo vamos contando, y esas personas también van tomando amargura. Muchas veces cuando una pareja se divorcia porque ya no se entendieron, yo como hija, si yo me llegara a divorciar, yo aquí le digo a mi madre que Manuel era lo peor. Yo no le voy a decir que yo era la peor. Sobre él, mi madre, yo le tendré que decir que Manuel era lo peor. ¿Y qué es lo que hago en mi madre? Le crío un resentimiento y después en ella se provoca una amargura, porque dirá, el hombre que se buscó fue malo, pero a lo mejor también yo tuve parte de culpa. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué hice? Que eso hice brotar en otra persona. Mi madre se lo dirá a mi padre, no tengo padre, pero se lo dirá, un ejemplo. Se lo dirá a mi hermano. Entonces, ya no es una sola persona. Por eso es tan importante, hermano, cuando brota en nosotros una raíz de amargura, ir a la planta del Señor. Es el pecado más grande que hoy en día está destruyendo al cristiano. Porque si vamos a la iglesia y un hermano no nos mira, nos sentimos resentidos. Recuerden que primero viene el resentimiento. Ay, me he resentido con la hermana porque la veo que a la otra la abraza bien y a mí no me abraza como la abraza. Entonces después comienza la amargura. Y la amargura trae destrucción en las congregaciones, en su vida, en sus familiares, y es como una gangrena. Cuando una persona tiene gangrena, empieza por una parte muy pequeña y termina en el cementerio. Así comienza una gangrena. Se le va cortando una pieza, después otra, después otra. Mucha gente
muere. Mucha gente muere porque ya la gangrena se le entró en todo el cuerpo. La amargura es lo mismo, es una gangrena que muchas veces entra en nuestros corazones. Amén. Amén. Entonces por eso dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hermano, a veces la amargura dejamos de alcanzar esa gracia tan preciosa. Amén. ¿Por qué llega la amargura? Por falta de perdón. Porque a veces no sabemos, hermanos, perdonar. ¿De qué nos habla la palabra? Aquí vamos a ver en Mateo 18, ahora vamos a ir culminando la palabra. Mateo 18, y yo sé que todos se saben ese versículo, pero muy poco lo practicamos, para no decir que nada. Mateo 18, Señor, obra en tu pueblo. 18, 21 y 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sabe cuántas veces son? 490 veces. A una sola persona, 490 veces. Mire, vamos a Lucas. Vamos a ver Lucas, que Lucas también nos habla. Lucas 17, 3 y 4. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Eso nos mandó el Señor Jesús, a perdonar, hermano. Y esto tenemos que ponerlo en práctica. Hermano, ninguno de nosotros es perfecto. Sí, amén. Todos tenemos diferentes caracteres, que deberíamos de tener un solo carácter, que sería el de Cristo. Pero como estamos en un proceso, nos cuesta. Pues hay unos que tienen más carácter hacia Cristo, otros tienen menos, pero estamos en un proceso en camino hacia Canaán, a ese carácter de Cristo. Entonces, muchas veces tenemos roces, a veces tenemos miradas que a algunos no les agrada, o gestos. Hay muchas cosas que muchas veces no nos agradan, o situaciones dentro de la iglesia que no nos agradan. A mí a veces hay situaciones que no me agradan. Yo lo que tengo que hacer es orar y decirle, Señor, sácame esto que se me acumuló en mi corazón. Porque muchas veces, hermano, dañamos sin darnos cuenta. Sí, amén. Pero lo importante, hermano, es ir a las plantas del Señor. Y no ir al hermano a comentarle porque no sabemos la situación que el hermano se encuentra. Acuérdense que en la iglesia hay más adultos y hay más niños y hay adolescentes. Usted con un adolescente no va a hablar lo que puede hablar con un adulto. Y un adolescente y un adulto no va a hablar con lo que puede hablar con un niño. Recordemos que en la iglesia hay niños, hay adolescentes y hay adultos. Entonces siempre, hermano, vigilemos. El hermano estará capacitado para lo que yo le voy a decir. No vaya a ser, hermano, que al hermano lo mate. Tenemos que vigilar, tenemos que tener respeto hacia Dios. Vamos a ir a Mateo. El perdonar, hermano, tiene que ser un estilo de vida, es lo que nos dice el Señor. Porque por eso nos dice que cada día, si tu hermano viene 7 veces, tenemos que perdonarle las 490 veces. Entonces eso tiene que ser un estilo de vida para nosotros. No, es que hoy no me place, no.
Mateo 5:44. Vamos a leer hasta el 48. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de mal? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí, hermano, la enseñanza que nos da es que el mundo también decide a veces a quién perdonar y a quién no. Entonces nosotros ya salimos del mundo. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Entonces aquí el Señor Jesús nos manda a perdonar a todos. A los que nos calumnian, a los que nos ultrajan, a todos nos manda a perdonar. Y nos dice, si el mundo hace lo mismo, hermano. Yo conozco a gente que dice, que es del mundo, dice, no, a mí me lo hicieron, yo ya no quiero saber nunca más, y se acabó. Yo no le perdono y ya está. Y nosotros muchas veces los cristianos queremos actuar de la misma forma, pero nosotros tenemos un plano que nos dejó el Señor Jesús, que debemos de perdonar. Sí, amén. A veces, hermanos, nos cuesta. ¿Pero para qué tenemos las rodillas? Porque aquí todavía no hay ninguno que no tenga las rodillas. Todos las tenemos, y decirle al Señor, ayúdame a perdonar y a soportar. A veces, hermanos, confundimos. El de perdonar es que después tenemos que seguir con la misma amistad. Yo una vez le decía al Señor, es que yo no quiero volver a ser amiga de esa persona, no quiero. Y el Señor me dijo, perdónala de todo tu corazón. La puedes saludar, pero ya no hay lazo de amistad porque ya se ha quebrado, se ha acabado eso, pero que en mi corazón no haga nada. Pero uno puede saludar a la persona y decirle, bueno, que Dios te bendiga, y si es mundano, hola, ¿qué tal? Y ya está. Pero ya no ir a comer, la amistad que hubo se acabó y se acabó. Y Dios sí, eso, pero lo otorga. Porque, a ver, si a usted le hicieron daño, no siga juntándose con esa persona, pero perdone. ¿Me está entendiendo? Perdónelo de todo corazón. Porque nosotros muchas veces no queremos ni perdonar porque no queremos volvernos a unir a esa persona. Y Dios nos está pidiendo eso, que lo debemos de perdonar. Si usted se puede volver a reconciliar y estar nuevamente como amigos, dependiendo de la situación, háganlo. Pero hay situaciones, hermanos, que no se puede porque la situación ha sido horrible o ha habido mucha maldad. No. Recuerde que nosotros somos hijos de luz. Y la luz con la tiniebla no se juntan. Sí, amén. Y dice también, no unáis a yugos desiguales. Muchas veces tenemos conflictos con la gente que no está creyendo en lo que nosotros estamos creyendo, o que son del mundo, y yo tenía una amistad del mundo, la cual a mí me hizo mucho daño. Y Dios me dijo, no unáis a yugos desiguales. Sácatelo de tu corazón, el dolor, la amargura y lo que te causó, sácalo, perdónala. Pero Dios nos dice que no unáis a yugos desiguales con los incrédulos. ¿Me están entendiendo? Sí, amén. Entonces, nos manda a perdonar, pero no que vamos con ellos. Porque muchas veces Dios nos habla antes de que llegue. Hermano, lleguemos a la situación de tener problemas, Dios siempre nos está advirtiendo. Dios nos está hablando, nos dice. Pero nosotros muchas veces cerramos nuestros oídos y cerramos nuestros ojos para no ver. ¿Por qué? Y cuando viene la situación, muchas veces en mi situación lo tuve que lamentar. Pero Dios, cuando yo iba a mi iglesia, yo me juntaba con una persona que era testigo de Jehová.
Y Dios, cuando llegaba a la iglesia, siempre el pastor predicaba, no hay amigos desiguales. Y Dios me hablaba, buscaba la palabra, Dios me hablaba. Pero yo seguía porque la encontraba agradable a mi vista. La gente que me conocía me lo decía. Dios me habló de todas las formas, de todas las maneras. Pero yo persistí y Dios me dejó. Dijo, bueno, vi la situación cuando tuve que llorar. Y tuve que llorar y en mi corazón entró resentimiento y amargura. Pero Dios primero, antes de llegar a esa situación, Dios me habló. No espere, hermano, llegar a esa situación porque Dios nos proviene. A los hijos de Dios, Dios nos dice, nos advierte. Pero muchas veces nosotros cerramos nuestros oídos y cerramos nuestros ojos a ver la situación que vendrá. Y después cuando viene la situación, nosotros estamos hemos ya caído en pecado. ¿Por qué? Porque ha habido resentimiento, amargura y no queremos perdonar. A mí me costó mucho, hermano. Es una palabra que a mí me cala mucho cuando yo tengo que hablar de perdón. Porque yo era una persona muy rencorosa. Y como tengo esa mente histórica, que me recuerdo de lo que me hicieron, y como dice algunos, con lujo y detalle, entonces eso cuesta, hermano. Pero, y recuerde que el enemigo vendrá a recordarle, ¿te acuerdas lo que te hicieron? Para que venga nuevamente, nazca esa situación. Pero usted ahí va a tener que aprender a luchar. Decirle no, porque Dios me mandó que debíamos de perdonar hasta nuestros enemigos. Amén. Amén. Vamos a ir a Efesios 4:31, capítulo 4, versículo 31. Que la palabra siempre de Dios nos habla, hermano. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Este capítulo, hermano, encierra mucho. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo. Cuando hay amargura, hay enojo, hermano, con todo, por lo que me hicieron. Caemos a veces en la bolsa todas las personas. Mire, quítense de vosotros toda amargura, enojo, hay ira. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer la justicia por nuestras propias manos. Amén. Hay gritería, gritamos, y hay maledicencia. Eso significa maldecir. Muchas veces la maldecimos a la persona. Y hay toda malicia. ¿Toda malicia en qué? Porque nosotros le deseamos lo peor. Lo único que deseamos es que venga un coche y la aplaste y la deje, pero poco más, así, pum. ¿Sí o no? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Antes, dice a los hijos de Dios, dice, antes es benigno uno con otro, misericordioso, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, nosotros éramos la escoria, éramos lo peor, pero Cristo nos ha perdonado. Y Él nos enseña que también debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos han hecho daño. Muchas veces, hermano, hay hogares, matrimonios que se han hecho daño por la situación que ha sido y no se perdonan. Viven en un mismo lugar, pero es un infierno. Muchas veces hay hogares que son un infierno. ¿Por qué? Porque no son capaces de perdonar. La palabra de Dios nos manda a perdonar. Debemos de aprender que el Señor Jesús, hermano, es un pecado si nosotros decidimos no perdonar. Y nos estanca en el crecimiento de Dios. También muchas veces Dios quiere mandar bendición, pero nosotros paralizamos todo tipo de bendición. ¿Por qué? Porque nosotros hay amargura y tristeza. Usted ha visto, hay gente que hasta su rostro se le nota que ha amargado. No sé si es más amargado, porque reflejan lo que tienen dentro de su corazón
lo reflejan en su rostro. ¿Y nosotros qué debemos de reflejar en nuestro rostro? La gracia de Cristo. Y dice que tenemos que ser hermosas, hermosos, porque Cristo es el que muere en nosotros. Hermano, lo que nosotros tenemos dentro de nosotros es tan valioso que yo últimamente digo, Señor, a la verdad, que lo que va dentro de mí es tan valioso, hermano, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Pues yo estaba pensando toda esta semana que lo que va dentro de mí es tan valioso que Dios lo mandó a la cruz para que entrara en nosotros, no siendo nada y no mereciéndolo, hermano, pero está dentro de nosotros, está dentro. Entonces cuando usted vaya a hacer algo, piense, ¿qué es lo que hay dentro de mí? Algo grande, algo santo. Hermano, no somos cualquier cosa. El mundo por dentro está vacío, pero nosotros no somos del mundo, y dentro de nosotros hay algo que es valioso. Usted no es solamente la hermana Rina, hay algo dentro de usted que es Cristo, que mora dentro de nosotros. Si usted busca Él dice que vendrá a morar con nosotros y está dentro de nosotros. Cuando lo entendemos, hermano, qué valioso es. Porque ¿sabe qué? Nos impide hacer cosas. Porque cuando sabemos que Dios es santo y lo que hay dentro de nosotros nos llama a la santidad, a apartarnos. Entonces debemos de aprender, hermano, que si no perdonamos tenemos un pecado dentro de nosotros. Y la amargura, donde hay amargura, Dios no habita. Amén. Podemos escoger o seleccionar si queremos o no queremos perdonar, pero tenemos que perdonar. Vamos a ir a Mateo, que lo tengo apuntado, no sé, no me recuerdo bien. Mateo 5. Mateo 5:46. Lo habíamos leído ya, hermano, pero si Dios quiere que lo vuelva a leer, lo vuelvo a leer. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Fijémonos en esto, hermano, que el mundo hace lo mismo, ama a quien quiere amar, pero nosotros estamos llamados a amar a todos. Nosotros a veces pensamos que amar, hermano, es darnos un abrazo, darnos un beso. A veces eso puede resultar que es hipocresía. No, amarnos, hermano, es tenernos respeto, apreciar al hermano, amarnos. Hay muchas clases de amor, pero el amor que nos está hablando de Dios es de un respeto, tener un respeto hacia el hermano. Porque el mundo también, yo sé que muchas trabajan en casa y muchas de las jefas que ustedes tienen las aman, le tienen un cariño, porque yo lo puedo ver en mis trabajos. Pero si yo le hago algo, su amor va a ser diferente. Ya no van a reaccionar con ese mismo amor. Pero nosotros no, hermano. Si mi hermana me hace algo, yo en aquel momento a lo mejor me puede dar un poquito de... porque hice airado, pero no pequé. Me puede dar un poco de ira. Pero de ahí tengo que decir, Señor, ayúdame porque la hermana me ha ofendido y me sentí ofendida. Me he sentido ofendida con la hermana, pero ayúdame a amarla. Y eso quedó hasta ahí. Porque Dios ha sanado. Amén. Entonces nosotros debemos no amar como el mundo ama, porque el mundo ama a los que quiere amar. Nosotros debemos amar a todos. Marcos 11. ¿Qué nos habla Marcos? Vamos a ver qué habla Marcos. Marcos 11, 25. Once, 25 y 26. Dice, y cuando estéis orando, miren lo que nos dice, esto lo habla el Señor Jesús, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. A veces ofendimos al Señor Jesús.
No crea que a veces, muchas veces. Porque si vosotros os perdonáis, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es importante, hermano, perdonar, porque si no, nuestro Padre que está en los cielos no nos perdonará. Y eso sí que es situación difícil, hermano, que vamos al Señor y no nos perdone. Y si un día nos pasa algo y tenemos que irnos a la presencia de Dios, dice, no, tú no has perdonado a tu hermano que te ofendió, yo tampoco te perdono. Entonces debemos aprender, hermano, a perdonar. Vamos a ver en Romanos que esta palabra, esto sí que me gusta. Esto sí que me gusta. Porque Dios ve el corazón, hermano, nosotros no. Romanos 12:19. Mire lo que dice. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí nos está dando una promesa, hermano, que es de él la venganza. Nosotros si llevamos todas las plantas al Señor, Él hará, hermano. Aunque a lo mejor nosotros ni siquiera nos enteraremos, pero nosotros como humanos, como hombres de carne, lo que nosotros queremos es que Dios nos aplaste, que Dios nos reviente muchas veces. Pero Dios no va a tratar así con esas personas. A lo mejor le va a hacer pasar de otra forma, no sabemos. Pero dice que le dejemos a Él. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A veces nosotros, hermanos, queremos vengarnos con nuestras propias manos y no es bueno. Es mejor dejárselo al Señor porque Él conoce nuestro corazón y conoce el corazón de aquel que nos ha hecho daño. Entonces, mejor es ir a la planta al Señor y darle la queja. Vamos a ir a Lucas. Yo sé que son varios textos, pero hoy día se los tienen que llevar aprendidos, porque recuerde que hoy puede no tener ningún resentimiento, pero puede llegar un momento que a alguien le haga daño. 17, Lucas 17:4. Miren lo que dice aquí el Señor Jesús. Dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdóname. Yo sé que lo había vuelto a leer, pero a veces Dios quiere que lo recordemos. Si viene 7 veces al día, son 490 veces, hermano. ¿Se imagina 490 veces que venga alguien y nos diga, perdóname? Entonces, al último ya sabéis que ya me has cansado. Pero no. Tendrá que decirle, te perdono. 490 veces que venga alguien y me diga, perdóname. Al final usted va a terminar mastiado, pero no. No tiene que terminar así en esa situación. Tiene que decirle, sí, te perdono. Porque Dios a veces nos va a probar la paciencia. Porque Dios nos ha perdonado. En Efesios, antes de venirnos unos con otros, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a ir a Colosenses 3:13. Dice, soportaos unos a otros. Miren lo que nos dice. Y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto.
También habla en Mateo, donde habla de la ofrenda. Mire, vamos a Mateo 5:23. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesús en Mateo 5:23. Cuando algunos dicen, no, es que yo no quiero ofrendar porque estoy mal con mi hermano. Aquí vamos a ver lo que realmente dice el Señor Jesús. 5:23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Mateo 5:23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Era muy importante, hermano, en el tiempo del Señor Jesús, cuando uno llevaba la ofrenda. Era algo sagrado. Entonces teníamos que presentarla, no como hoy en día, nos miramos. No. En aquello entonces, la ofrenda era algo especial, que uno apartaba y la llevaba al lugar. Entonces ahí el Señor Jesús le dice que si alguno se acuerda que tiene algo contra alguien, no dice, no, que me llevo la ofrenda, no, que la deje, se reconcilie y después vuelva a presentar su ofrenda, hermano. Entonces muchas veces nosotros no tomamos las cosas como realmente deberíamos de tomarlas. El Señor Jesús nos ha dado ejemplo. Vamos a ver algunos. El primer ejemplo que tengo de perdón, que es el más grande ejemplo que podemos tener, es el del Señor Jesús. Y recuerde que Él dice que debemos ser igual a Él, parecernos, tener su carácter. En Lucas 23, mire, vamos a ver, este es el gran ejemplo. Apúntelo, hermano, márquelo. Es un gran ejemplo, que póngalo como importante en su Biblia. 23, 34. Y Jesús decía, Padre, y estaba en una hora de tanta aflicción, estaba siendo crucificado. Este es un ejemplo, hermano, que él tenía tanta aflicción en aquel momento, pero era por ti y era por mí. Pero él, ¿qué dijo? Y Jesús decía, Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Hermano, más encima lo dejaron desnudo, porque dice que repartieron en sí sus vestidos. Aparte de la humillación, hermano, yo creo que ninguno hemos tenido tan grande humillación como la del Señor Jesús, y fue por nosotros. Pero Él nos dejó ejemplos de que deberíamos de perdonar. Que deberíamos de perdonar, como Él perdonó, hermano. También podemos ver en Pablo, vamos a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 4:16. Miren lo que decía Pablo. Algunos dirán, pero no viene al caso. Me dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. ¿Cuántas veces, hermano, se ha sentido solo? Se ha sentido en aflicción. Pablo estaba en una aflicción en aquel momento, pero él estaba solo. ¿Y qué dijo? No les sea tomado en cuenta. Y muchas veces, hermano, nosotros no venimos porque estamos pasando una aflicción, no nos llama el pastor, no nos visita nadie y decimos, no voy nunca más a la iglesia y me he resentido con esa iglesia porque esa iglesia es mala y no voy. Pablo no dijo que no les sea tomado en cuenta, porque él en su defensa ninguno estuvo con él. ¿Cuántas veces, hermano, ha tenido que estar solo y ha acumulado resentimiento en su corazón? Y muchas veces, ¿sabe cuántos cristianos andan amargados en la calle, caminando sin rumbo? ¿Por qué? Porque les pasó lo de Pablo. En un momento estuvieron solos. ¿Y qué hicieron? Ay, es que nadie vino. Y toman resentimiento. Primero del lugar,
después de los pastores y de toda la congregación, porque ahí caemos todos muchas veces. Pero ¿qué dijo Pablo? No les sea tomado en cuenta. Porque era un hombre de Dios, hermano. Debemos aprender a ser hombres y mujeres de Dios. Pero para llegar a aprender a ser mujeres y hombres de Dios, debemos de escudriñar la Escritura. Y aparte de escudriñarla, hermano, tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo otro, ponerla en práctica. Amén. Porque la podemos tener, pero no la ponemos en práctica. Amén. Porque muchas veces hay como... si alguien quiere luchar con versículos, nosotros... hay gente que se sabe muchos versículos. Y vamos. Pero de eso nos pone uno en práctica. Amén. Amén. Y lo que tenemos que, hermano, las tres cosas, pero tener en nuestro corazón la palabra, en nuestra mente, y ponerla en práctica. Aleluya. Así es, amén. Porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros la palabra la pongamos en práctica. Amén. Entonces Pablo tenía la palabra de Dios dentro de su corazón. Vamos a ver otro hecho, que también era triste. Pero ¿qué dijo en su momento de su muerte? Vamos a ir a ver a Esteban, en Hechos 7:60. Hechos. Que a veces nosotros, hermanos, pensamos que nosotros hemos pasado cosas fuertes. Y más, a veces nosotros pasamos esas cosas por nuestra desobediencia, por nuestra carnalidad y porque hemos sido torpes e insensatos y no hemos ido a la palabra. Por eso a veces pasamos esas situaciones. En cambio, estos hombres, ¿qué es lo que eran? Estaban sufriendo por la causa de Cristo. Y muchos de nosotros, ni siquiera a veces nuestras raíces de amargura han sido por nuestra desobediencia y no porque estemos sirviendo fervientemente a Dios. Aquí Esteban decía, y apiedraban, en el 29 leamos, apiedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque él estaba en el momento de la muerte, porque lo habían apiedrado y ya estaba agonizando, estaba muerto. Entonces, ¿qué dice? Apiedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, porque mire, estaba muriéndose, pero tuvo una reverencia que nosotros muchas veces no la tenemos. Porque dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dejó de existir, hermano. Y muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera un poco de reverencia ante la presencia del Señor. Y él, cuando se vio que estaba muriendo, se arrodilló. Es lo que dice la palabra. Y le dijo que no le sea tomado en cuenta este pecado, porque él sabía que era un pecado. ¿Se dan cuenta que tenemos ejemplo, hermano? Tenemos ejemplo a seguir de hombres que expusieron su vida por Cristo y a la hora perdonaron. Y nosotros muchas veces no queremos perdonar ni así una cosa, porque se nos pone que no y no y no. Pero ellos, sí que pueden buscarlo, leer. Vamos a hablar de David también. Primera de Samuel. Busquen Primera de Samuel. Hoy día se tienen que ir con esos ejemplos porque la iglesia tiene que ser sanada, hermano. Y muchas veces nosotros guardamos, sobre todo las mujeres que somos tan especiales, somos especiales tesoro de Dios, que muchas veces, ay Señor, si no fueran las mujeres. Las mujeres tenemos muchas virtudes bonitas, pero también tenemos unas muy malas. Muy malas, muy malas. En cambio, el hombre, hermano, a veces tiene cosas muy negativas, pero tiene otras muy buenas. Que los hombres todos no se envidian, son todos así, son muy emanables, se aprecian, se quieren y todo. Amén. Los hombres. Pero nosotros las mujeres, uy. Pero lo malo que ellos tienen, que muchas veces no quieren ayudar en la casa. Y son muy machistas, así que eso es lo malo. Pero
hay que decir que los hombres tienen esa virtud, hermano. Tampoco, yo lo digo por mi esposo, a veces yo le digo algo y ya se le ha olvidado que yo me he portado mal con él, porque yo a ver, no soy una palomita de esas santas, no, yo de repente también busco. Entonces, él ya no se recuerda de lo que yo le he hecho. Entonces, también esas cosas el hombre olvida más rápido, ¿sí o no los hombres? Amén. Olvida más rápido. En cambio, las mujeres no. Vamos a ver a David en 1 Samuel 24:7. Podemos ver que Samuel le tenía mucha envidia a David. Y David tuvo a Saúl. Me he equivocado. Samuel, que era 1 Samuel, me he equivocado. Saúl le tenía mucha envidia a David. Y David tuvo la oportunidad, hermano, de matarlo. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Hermano, en esto aprendan que Saúl, a pesar que no era nada bueno y le tenía mucha envidia a David y que lo buscaba para matarlo, ¿cómo lo veía David? Un ungido de Jehová. Y muchas veces, hermano, nosotros despreciamos a un hermano y no sabemos que es un ungido de Dios. Muchas veces criticamos y hablamos de los pastores, del que sea, de donde sea, y es un ungido de Dios. David tenía mucho temor a Dios de desear. Y dijo a sus hombres, porque podían haber matado a Saúl, pero él dijo: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Le tuvo respeto. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es un ungido de Jehová. Hermano, vigilemos cuando vamos a hacer algo, porque usted es un ungido de Dios. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Y David tuvo una enseñanza muy bonita que nos deja David. A pesar que Saúl, a lo mejor lo podemos ver que era un hijo del diablo, pero David lo vio un ungido de Jehová, porque él no obedecía a Dios. Pero sí, nosotros muchas veces podemos ver a uno que no esté obedeciendo a Dios, pero es un ungido. Al pastor, hermano, se le debe respeto. No porque sea mi esposo, no. Se le debe respeto. Porque si usted dice honra, se le debe al pastor. Hermano, si usted no le respeta, la mano de Dios puede venir sobre su vida. Y muchas veces, no, es que el pastor no es un hombre ungido de Dios. Sí, hermano. Ustedes todos son ungidos de Dios. Del hecho que estén en este lugar, Dios lo ungió para estar en este lugar y ser un hijo de Dios. Así que vigile lo que hace, lo que dice, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta y cerramos la bendición de parte de Dios por no tener respeto. Debemos respetarnos, dice, soportarnos y respetarnos lo uno a lo otro, hermano. Es importante. Anda una hermana por ahí llevándose a mucho. Y el otro día me lo dijeron. Y yo digo, creo que no conoce la palabra, porque ella, si supiera de hablar de un ungido de Dios, de un pastor o un ungido de Dios, no se puede, hermano, hablar. Amén. No se puede. Tenga vigile. Yo no puedo ir y hablar de mi hermana Rina o de mi hermano Carlos, porque yo no sé qué relación tenga Dios con él, pero es un ungido de Dios. Sí, amén. Entonces tenemos que debernos respeto, no sea que caiga la mano de Dios en nuestras vidas y después digamos, ¿y por qué? Porque muchas veces nosotros, hermanos, somos muy sueltos de lengua y no respetamos. Debemos de respetarnos los unos a los otros, hermano. Muchas veces, hermanos, queremos que la iglesia crezca,
pero no quiere tener. Dios, esta iglesia la ha sacudido de todas maneras. Había huracán, de todas maneras, no ha sacudido. Pero lo que han permanecido, hermano, es para que usted crezca. Porque ese es el gran propósito de Dios. No para que usted ande buscando emociones, no. Hermano, porque para emociones es fácil llevarlo a la emoción. Si yo ahora le empiezo a lo mejor a hablar una cosa, mire, si usted va a un velorio y ve a todos llorando, ¿qué es lo que siente su corazón? Siente tristeza y termina llorando. A lo mejor a la persona ni siquiera la conocía así un poquito, pero usted termina llorando porque esas emociones que habían ahí han llegado a su corazón y ha actuado de la misma manera que están actuando todos. Pero Dios no es Dios de emociones. Dios es un Dios real y quiere hacerse real en nuestra vida. Y dice que es por fe nuestro caminar. No por vista, es por fe. Es por fe, hermano. Cuando nosotros no tenemos eso en nuestros corazones, que es por fe, queremos emociones. Un día sí, Dios le puede tocar y usted puede saltar, puede brincar, puede hacer todo lo que quiera, porque Dios lo puede tocar. Le puede dar consuelo y todo. Pero si un día viene y no siente, ¿qué va a pasar? No es por sentir, hermano, es por fe, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario un día. Y porque usted tiene un alma que salvar. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que saber, hermano. Que nosotros tenemos un alma que salvar y que nos vamos a presentar un día. Cada día es un día menos para llegar a la presencia de Dios. A lo mejor alguno va a llegar antes, porque uno no sabe los días que Dios le tiene puestos en este mundo. Amén. Vamos a ir a José, ya estamos terminando, hermano. José es otro, está en Génesis. No, está en Génesis. Mire que podrían haber buscado a José, a ver, porque seguro ya estamos buscando en la Biblia, ¿no? Génesis 50. Escudriñar las escrituras, como los hermanos de Berea, que no se dejaban lo que Pablo nomás le hablaba, buscaban. 20, 21. Mire, José, todos sabemos que fue vendido por su hermano, lo vendieron por envidia, ¿sí? 50, capítulo 50, versículo 20 y 21. Dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José, hermano, fue vendido por sus hermanos. Cuando sus hermanos lo vieron, pensaron que él iba a tomar y no. ¿Se dan cuenta? Que él, no haber tomado venganza, pudo salvar a mucho pueblo. Hermano, si nosotros si no tenemos resentimiento ni amargura, nosotros podemos llevar bendición a donde quiera que vamos. Pero cuando hay resentimiento y amargura, hermano, llevamos maldición a aquellos que no han escuchado. Porque de nuestra boca va a hablar lo que a nosotros se nos venga en gana y lo que queramos. Lo que yo compartía aquel día con mi hija, ella quería que su padre se pusiera por las paredes. Le digo, no. Hablé con ella, le digo, no. Deja que la persona que habló mal de él, da igual. Estuvo calladita todo el momento porque Dios puso el momento apropiado. Pero muchas veces me dirían, es que tú siempre estás con que hay que perdonar, pero yo no quiero perdonar, me hubiese dicho. Pero aquel día Dios puso el momento y la cosa quedaba en paz, hermano. Porque Dios nos llamó a paz. A eso nos llamó Dios, a paz. Amén. Y muchas veces nosotros no tenemos esa paz y lo que hacemos y decimos, ¿y por qué la iglesia no crece? Ah, es que nos baja el Espíritu Santo. Y porque muchas veces nosotros en nuestros corazones
hemos acumulado cosas que no deberían. Aquí les voy a dar una palabra y cada uno se pesa. Póngase en la balanza y cada uno de ustedes puede pesarse. La amargura, hermano, provoca oscuridad. Amén. Aquí lo dice, mire, vamos a Primera de Juan, que casi queda el último de Apocalipsis, antes de Apocalipsis. Eduarda, te esperas, ya vas a ir a comer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Juan 2, 7 y 11. Dice, lo vamos a leer del 7. Hermanos, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz ya alumbra. El que dice que está en la luz, hermano, quédense tranquilos y no se preocupen de Eduarda. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla. Y no sabe a dónde van porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es importante, hermano, que cuando tengamos algo contra alguien, le pidamos a Dios que saque toda raíz de amargura, toda tristeza, todo resentimiento que se acumule. Recuerde que el resentimiento es algo pequeño y se cría una amargura. Y después falta de perdón. Es un pecado, hermano. Es un pecado gravísimo que cometemos porque Dios nos ha dejado en su palabra que debemos de perdonar, aunque nos cuesta, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Padre Santo que estás en el cielo, Señor. Padre, yo sé que esta palabra ha calado en nuestros corazones, Señor. Que ninguno se vaya como ha venido, Padre. Toca las vidas, toca los corazones, Señor. Quebranta, Padre, en esta hora, Señor. Que tu presencia, Señor, sea tocando, Padre. Tú conoces, Señor, los corazones. Si hay alguno que hay un resentimiento, que hay una amargura en su corazón y que no puede vivir porque algo le molesta, porque en su corazón ha acumulado resentimiento. Oh Señor, obra en su vida, obra en su corazón, Señor, porque eso no la deja crecer, eso no deja crecer, Padre. Mira a tu pueblo, Señor, tú conoces cada vida. Si hay alguien que tiene un resentimiento de tantos años, porque en su vida no ha sido como ella quería o por como él quería, y eso lo ha guardado como un tesoro, te digo en esta hora, que el único que puede sanar tu corazón, el que puede librarte, dice que él vino a dar vida y vida en abundancia. No quiere las cosas materiales, porque esas todas se quedarán. Pero Él quiere que tú entregues tu vida, que tú entregues tu corazón, que tú puedas ser lavado en la sangre de Cristo, que tú puedas romper todo aquellos obstáculos que te han llevado a estar en la situación que estás. Si hay algún hermano que tiene algo contra su hermano, perdónale, vaya donde ella y dígale, hermana, no te he apreciado como debería de hacerlo. He tenido, he guardado rencores, he guardado en mi corazón amargura.
Señor.